Semanas, por tanto, hasta el mes de marzo, si se apuran los plazos de inquietud e incertidumbre para miles de personas. Y a propósito de preocupaciones, hoy vamos a hablar de las alertas sanitarias, esas que de vez en cuando lanzan las autoridades competentes para que eliminemos o restringamos de nuestras vidas determinados productos. Generalmente llegan tan de repente como se van. La más reciente partió de la Organización Mundial de la Salud hace unas semanas y se refería al consumo de carnes rojas y procesadas y su relación con el cáncer colorectal. Ahora que se acerca la Navidad y llenamos nuestra despensa de comida, nos preguntamos por qué se generan las alarmas. ¿Hacemos caso a las recomendaciones? ¿Existen intereses ocultos? Lo vemos. Se aproximan fechas de mucho consumo alimenticio con cenas y copiosos almuerzos que reúnen en torno a la mesa a familias enteras. La industria del sector alimentario tiene puestas sus expectativas de ventas en estos periodos y cualquier alarma sanitaria en el consumo le supone un claro menoscabo. Estas alarmas habitualmente contraponen intereses económicos con sanitarios y de salud pública. Son alarmas que dan mucho que hablar durante un corto periodo de tiempo para luego caer en el olvido. La polémica más reciente ha venido de la mano del consumo de carne, las clasificadas por la Organización Mundial de la Salud como carnes rojas y carnes procesadas. Un estudio de la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer, organismo ligado a la OMS, asegura que el consumo excesivo de estas dos sustancias aumenta el riesgo de padecer cáncer colorectal. María José Sánchez Pérez es coordinadora del estudio de la Agencia Internacional en nuestro país. Ha desarrollado su trabajo desde la Escuela de Salud Pública de Granada. La nota que ha hecho pública la Agencia Internacional de Investigación sobre Cáncer lo que dice principalmente es que 22 expertos internacionales de 10 países sin conflicto de intereses se han reunido para revisar 800 estudios epidemiológicos, los mejores, que trataban de ver si había relación entre las carnes rojas y las carnes procesadas con el riesgo de desarrollar cáncer, en este caso cáncer colorectal. En concreto, la conclusión del estudio lo que viene a decir, de algún modo, es que el consumo de esas dos sustancias, las carnes rojas y las carnes procesadas, aumentaría el riesgo de cáncer colorectal y de otros cánceres. Ya en el año 2002 la Organización Mundial de la Salud emitió una nota informativa alertando del riesgo de consumir de manera habitual carne procesada, haciendo una recomendación de que aquellas personas que lo hicieran, que reducieran el consumo a 1 o 2 veces a la semana, porque había estudios que demostraban que había una asociación entre el consumo de carne procesada y cáncer de colon. Eso fue ya en el año 2002. Los estudios en relación con el consumo de carne roja y carnes procesadas y el cáncer de colon y recto ya se han hecho y se sabe, digamos, que aumentan el riesgo desde hace 3 décadas. El problema fundamental de estos estudios, o sea, el problema de por qué ahora se genera la alarma, pues es porque no solo se dice que aumentan el riesgo, sino que son clasificados como carcinógenos que causan cáncer, ¿no? Y seguramente el impacto a la hora de comunicar eso pues ha sido mayor, ¿no? La clasificación realizada de las carnes es uno de los aspectos que más polémica ha generado. La carne roja se integra en el grupo 2A. Incluye vacuno, cordero, cerdo, caballo y cabra. La OMS cataloga su consumo como probable carcinógeno para los humanos. La carne procesada, que es la que ha sido transformada con salazón, fermentación, curado y otros métodos, se incluye en el grupo 1. Alimentos como salchichas, hamburguesas y embutidos se integran aquí. El grupo 1 incluye más de 100 sustancias, las más peligrosas para la salud según la OMS, entre ellas el tabaco, las bebidas alcohólicas o el plutonio, desde ahora también la carne procesada. Lo que significa eso es que hay evidencia suficiente de que producen cáncer, pero no habla de cuál es el riesgo que tiene la población de desarrollar un cáncer. Y no va a hablar tampoco de la magnitud que tiene desde el punto de vista de la salud pública. No se puede comparar, porque esté en el grupo 1, la carne procesada con el tabaco o el amianto, porque la intensidad de la asociación entre tabaco y cáncer de pulmón es muchísimo mayor y la intensidad de la asociación del amianto con en principio, el cáncer pleural es también muchísimo mayor. Por lo tanto, el incremento de riesgo que provoca la carne procesada de cáncer colorectal es muy pequeño. Por ejemplo,
consumir más de 10 cigarrillos al día de forma continuada aumenta el riesgo de desarrollar cáncer de pulmón un 1000%, mientras que consumir más de 50 gramos al día de forma continuada de carnes procesadas aumenta el riesgo de desarrollar cáncer de colon y recto en un 18%. Si vemos la magnitud, no tiene nada que ver el tabaco, el riesgo que supone el consumo de tabaco en relación con el cáncer de pulmón y el consumo de carnes procesadas con el cáncer de colon y recto, ¿no? Entonces, no hablamos de magnitud, sino de evidencia de que causan cáncer, no de riesgo de cáncer. En medio del debate científico, la industria cárnica española, que representa el cuarto sector industrial del país, con una cifra de negocio superior a los 22.000 millones de euros, no ha disimulado su malestar. Mediante un comunicado escrito, ha rechazado tajantemente la clasificación de las carnes realizada en el estudio. Pese a los reiterados requerimientos, ningún representante del sector ha querido participar en este reportaje. En su comunicado, el sector industrial cárnico europeo considera inapropiado atribuir a un único factor el mayor riesgo de sufrir cáncer. En esto hay coincidencia con lo expuesto por las autoridades sanitarias. El cáncer no es una enfermedad que se produce por un único factor, sino que es una enfermedad multifactorial, se produce por muchos factores. Lo que se recomienda a la población es un consumo limitado o moderado, o sea, no es no consumir, sino reducir el consumo de carne roja y de carnes procesadas. Es un conjunto de factores. Imaginaros que si hablamos del total del cáncer, pues un 5 o un 10% va a estar producido por causas genéticas, mientras que el 90-95% está producido por causas ambientales, en el que la dieta tiene un porcentaje importante, igual que el tabaco, el alcohol, el ejercicio físico, la obesidad, etcétera. Mientras la industria cárnica mantiene su mutismo, los comerciantes del sector aseguran que de momento sus ventas no se han resentido. No se ha notado, gracias a Dios no se ha notado nada. Se ha notado muy poco, pero no sabemos si es debido a que ha sido final de mes o es que en realidad, pero todo el mundo viene diciendo que eso no lo echan cuenta, que eso es una cosa que llevan comiendo carne de toda la vida y eso no le va a repercutir, porque hay que comer tal cantidad de carne para que afecte que eso no... La verdad es que no le han hecho mucho caso. La verdad es que, bueno, se ha comentado, todos lo hemos hablado, se ha comentado bastante, pero la gente ha venido a comprar con mucha alegría y se sabe que es un producto totalmente natural, que precisamente el ibérico es de los únicos animales que todavía están en el campo, no creo que les afecte para nada. Los consumidores creen que el informe puede reducir las ventas en estas fechas. Creemos que no se nota inmediatamente ese daño, pero que probablemente puede condicionar el consumo de carne. Bien es cierto que el consumidor necesitaba una cierta dosis de educación y de formación sobre esta materia. Estamos en una sociedad donde el consumo de carne es tremendamente excesivo respecto a las necesidades que tiene el propio organismo. Yo creo que la industria cárnica, desde mi punto de vista, no tendría por qué estar preocupada. En realidad el informe en ningún momento lo que plantea ni la evidencia lo que dice es que haya que reducir el consumo, o sea, que haya que no comer carne roja o carnes procesadas. Lo que sí es importante es reducir su consumo. Y por otro lado también está planteando y diciendo que las carnes rojas, sobre todo, tienen un aporte nutricional y energético, son fuente de vitamina B12, fuente de zinc, fuente de proteína, o sea, que es bueno que la población coma carnes rojas, ¿no? La recomendación sería en las carnes rojas no consumir más de 70 gramos al día, lo que equivaldría aproximadamente a 500 gramos a la semana, y en el tema de en relación con las carnes procesadas, sí que el límite es inferior y lo que se recomienda es no consumir más de 50 gramos a la semana de carnes procesadas. El procesamiento del jamón es completamente natural, lo único que se hace es envolverlo en sal y dejar que se cure nada más. Evidentemente el jamón es carne procesada, tampoco separan en el estudio, hablan de jamón, pero ahí está incluido todo tipo de jamón, jamón de york, de todo, es decir, no está metido el jamón. Y después el jamón ibérico en España es un olivo con patas, en el caso del jamón es grasa monoinsaturada, ácido oleico concretamente, que es el mismo tipo de grasa que tiene el aceite de oliva, y por otra parte el jamón es muy rico en vitaminas, es muy rico en minerales, es muy rico en polifenoles que tienen un efecto antioxidante y antiinflamatorio. Ahora, comer jamón todos los días, primero, eso es imposible, porque es muy caro, para empezar. Y segundo, tampoco es recomendable, es decir,
Estamos hablando de carne y se debe comer pues 2 o 3 veces a la semana. Pese a las aclaraciones científicas y a la matización realizada por la Organización Mundial de la Salud, tras la alarma desatada, en el imaginario colectivo aflora la duda sobre la existencia de otros intereses. Pienso que estos son cortinas de humo para desviar un poquito la atención en otras cosas. Yo siempre pienso, igual que hace años se hablaba del aceite de oliva que era lo peor del mundo y ahora es lo mejor del mundo, o sea, siempre yo creo que pasan estas cosas, ¿no? No es una cosa, algún interés, no lo sé, la verdad. Nos han dado tantas alarmas que han sido falsas, porque pasó con el aceite, pasó con el pescado azul, y después van revocando una cosa tras otra que no sé a qué es debido a eso. Si es que quieren meter otra cosa para que consumamos otra cosa o es que no le damos explicación. Curiosamente, la alarma de la Organización Mundial de la Salud coincide con el debate en el Parlamento Europeo sobre la previsible autorización de nuevos alimentos en Europa, que tienen que ver con el consumo, por ejemplo, de insectos o de hongos. Esto, sin duda, puede incidir mucho en los equilibrios actuales de la alimentación. Son muchas las voces de alarma que surgen en torno a que es tremendamente insostenible el excesivo consumo de carne que tenemos por el aporte necesario de proteínas frente a lo que podría suponer, por ejemplo, la industria del insecto, muy frecuente en otras latitudes como, por ejemplo, los mercados asiáticos. Yo creo que esto no tiene nada que ver con la campaña que se hizo hace ya muchos años contra el aceite de oliva. La campaña que se hizo contra el aceite de oliva sí tenía un interés comercial que era vendernos aceite de girasol y aceite de soja. Pero aquí yo no creo que haya ningún tipo de interés comercial, sinceramente, creo que no. Que lo que hay es una información científica que se ha trasladado mal a la población, cosa que la Organización Mundial de la Salud, por desgracia, nos tiene ya acostumbrados. Ya nos acordamos de la gripe A y otras muchas cosas, ¿no? Se tienen que revisar lo del gabinete de prensa. El informe completo sobre la evaluación de la carcinogenicidad del consumo de carne roja y carne procesada se publicará dentro de unos meses. No sabemos si dará tanto que hablar como la nota de prensa que adelantó el tema. En él se incluyen las recomendaciones de consumo de estos productos. En realidad lo que se recomienda es que se siga la dieta mediterránea, ¿no? Quiero decir, de algún modo en el que se disminuya el consumo de alimentos de origen animal y se aumente el consumo de alimentos de origen vegetal. Afortunadamente Andalucía conserva mucho de su respeto a la dieta mediterránea. El mayor patrimonio que tenemos los andaluces, los españoles, precisamente esa dieta mediterránea que nos hace ser uno de los países más longevos del mundo. ¿Qué es lo que hay que transmitir a la población? Aparte de tranquilidad, usted tiene que hacer una dieta equilibrada, lo que le venimos diciendo desde hace mucho tiempo. Una dieta equilibrada que fundamentalmente tiene que estar basada en frutas, verduras, hortalizas, aceite de oliva, si es posible virgen extra, ¿vale? Y la carne y los productos procesados en la parte de arriba de la pirámide, 1, 2, 3 veces a la semana máximo. Y siempre los alimentos naturales. Como han escuchado, lo importante es tener una dieta equilibrada y algo que no falla nunca, sentido común.